Buenas tardes muchachos, espero que hoy se encuentren bien. El día de hoy veremos el tema de los elementos finales de control, es decir, válvulas. Veremos sus partes, funcionamiento y los tipos que existen. Una válvula es el elemento que modifica el flujo, regulándolo, direccionándolo o controlándolo. Esto se logra por medio de su apertura o cierre de pasos o la obstrucción parcial. La siguiente imagen que vamos a ver es el diagrama de una válvula industrial. A continuación vamos a detallar las partes que la componen. Primero tenemos el actuador, que es el elemento que se usa para abrir o cerrar la válvula, o aumentar y reducir el paso del flujo. Puede ser de tipo neumático, eléctrico, hidráulico o manual. El que se muestra en la imagen es un actuador manual, donde el sistema lo moverá un operador en planta. En los otros tipos, el elemento que mueve la válvula es un diafragma, que está impulsada por aire a presión, y se tendrá un resorte en el interior para regresar el actuador a su estado normal, sea abierto o cerrado. Esto lo vamos a ver más tarde. Segundo tenemos el vástago o eje, el cual transmite el movimiento del actuador hasta el interior de la válvula. Luego tenemos el sistema de sellado de la válvula, que impide que el fluido escape por el eje, ejerciendo presión sobre un sellado o empaquetadura de goma, o caucho o teflón, más comúnmente usado teflón, que debe tener las siguientes características: tener un bajo coeficiente de rozamiento, ser químicamente inerte y actuar como un aislante eléctrico. Esta parte es el sellado como tal, y esta es un mecanismo de compresión del sello, para evitar la filtración. Aquí vemos la gorra o tapa, que es la tapa del interior de la válvula, es decir, si la abrimos se puede tener acceso al mecanismo interno, y está sostenido por una serie de tornillos alrededor. Tenemos la brida, o las bridas, que es el borde de una tubería ajustada para poder conectar otras secciones de tubería u otros elementos, siendo en este caso la válvula el elemento a conectar, y lo que estamos viendo son las bridas de la misma válvula. Estas tienen un sellado interno que va a ser un empaque de caucho para prevenir las filtraciones del fluido. Tenemos el obturador o disco, que es un elemento que cuando se abre o se cierra permite o evita respectivamente el paso del fluido a través de la válvula. El obturador se apoya sobre este elemento, llamado asiento, para lograr el sellado. Y por último, vamos a ver el cuerpo de la válvula, que es el que contiene el obturador y el asiento, que como ya vimos, son los que constituyen los elementos más importantes de la válvula, porque son los que realizan esta acción de apertura y de cierre. El cuerpo como tal puede ser de hierro, de acero o de acero inoxidable, o en caso de ser necesario se pueden usar otras aleaciones. Hay un elemento adicional que es el posicionador. Es un dispositivo opcional que se instala sobre los pilares alrededor del vástago para monitorear y corregir la posición de la válvula. Este compara la señal de entrada, es decir, la posición del actuador, con la señal del error, que viene a ser la posición del vástago, y corrige esta última si hay algún error. Pasamos a ver el funcionamiento, donde tenemos tres clasificaciones. Primero, la acción de apertura, donde el movimiento de la válvula se realiza al aumentar la presión del aire en el actuador. La forma en la que se realiza este movimiento se va a clasificar en dos. Primero, la acción directa, donde al aumentar la presión el diafragma baja, es decir, los resortes se contraen, y esto va a extender el vástago. Y segundo, la acción inversa, donde al aumentar la presión del aire el diafragma va a subir, es decir, se extiende el resorte, y esto es lo que retrae el vástago. El efecto en el cuerpo de la válvula pueden ser ambos, puede ser de apertura o de cierre, y eso lo vamos a ver aparte. En esta imagen que están viendo aquí, ambas acciones de apertura van a conllevar al cierre debido a la configuración de las válvulas, pero pueden ser ambas de apertura o puede ser una de apertura y una de cierre. El aire se usa en caso de válvulas neumáticas. Para válvulas eléctricas se usa un servomotor donde la entrada de aire se va a cambiar por excitación del servomotor y la salida del aire por desexcitación del motor. Y en las válvulas manuales se cambia por el sentido del giro. Sin embargo, voy a seguir usando aire para referirme a esta acción. Una segunda clasificación es la de apertura,
la cual es independiente de la acción de apertura. Lo que vimos antes fue la acción de apertura, la acción que se ejerce, y ahora estamos viendo la apertura como tal. Aquí tenemos primero la apertura normalmente cerrada con aire para abrir, que se conoce como NC por Normally Closed en el inglés. En este caso, cuando se aumenta la presión del aire, se abre la válvula. Y tenemos válvulas que son normalmente abierta o aire para cerrar, que se encuentra como NO por Normally Open o NA para español de normalmente abierta. Y en este caso, al aumentar la presión, se cierra la válvula. La última forma para clasificar las válvulas es por su acción en falla, donde encontramos cierre en falla o FC, en la que si hay una falla en el mecanismo interno de la misma válvula o se produce una situación de parada de emergencia en la planta, la válvula se va a cerrar automáticamente. Normalmente esta se encuentra ligada a las válvulas NC, normalmente cerradas. Quiere decir, como la válvula normalmente se va a encontrar cerrada, es su posición por defecto, esa es la posición a la que va a recurrir cuando haya una falla. Puede que no sea así, pero es lo común. También están las válvulas abre en falla, donde se abrirán automáticamente, y normalmente va a ser una válvula NO o normalmente abierta. Veremos ahora el dimensionamiento de las válvulas. Las válvulas tienen un coeficiente de dimensionamiento que representa la capacidad de las válvulas de control. Estas se utilizan con el objetivo de estandarizar el cálculo de las dimensiones. El coeficiente que vamos a ver aquí, que se llama K sub B, está definido en la norma internacional IEC 534 de 1987 como caudal de agua en metro cúbico por hora que pasa a través de la válvula a una apertura dada con una pérdida de carga de 1 bar. El valor de K sub B es determinado por la siguiente ecuación. K sub B igual a Q por raíz de ρ sobre delta P, donde Q va a ser el caudal máximo en metros cúbicos por hora, ρ va a ser la densidad del fluido en kilogramos por decímetro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Vamos a notar que en este caso no se usan las unidades base. Y delta P, que es la pérdida de carga o de presión en bar para el caudal máximo. Debido a la cantidad de variables involucradas en determinar el K sub B para una válvula, este valor se determina en un ensayo práctico en el laboratorio, realizado por el mismo fabricante. El K sub B que vemos aquí se calcula con la fórmula dada para las instalaciones en planta, para encontrar la válvula adecuada para cada caso. El coeficiente K sub B para una válvula totalmente abierta se denomina K sub Bs. El mínimo valor posible se denomina K sub B0. La relación entre los dos caudales, máximo y mínimo, K sub Bs sobre K sub B0, se denomina campo de control o rangeability en inglés. También se emplea el coeficiente C sub B, cuya definición es equivalente a la de K sub B, pero este utiliza unidades imperiales, es decir, galones por minuto. Se usa más que todo en Estados Unidos. La equivalencia de los coeficientes para válvula totalmente abierta es de K sub B igual a 0,86 por C sub B. Vamos a ver ahora los distintos tipos de válvulas, los cuales dependen del diseño del cuerpo y, más importante, del mecanismo del obturador. Primero tenemos la válvula de globo, donde vemos tres subtipos. Primero la de simple asiento, que se utiliza para presiones bajas de fluido por su cierre contra la presión, y presenta una fuga pequeña de 0,1%, que es aceptada en la normativa. La válvula de doble asiento y la de obturador equilibrado se utiliza para presiones altas de fluido y válvulas de gran tamaño. Pueden tener fugas muy grandes de fluido, aunque aún se encontrarán dentro del rango admisible de 0,5%. La válvula en ángulo permite disminuir el ingreso de turbulencias en el caudal a controlar. Se utiliza en condiciones de alta presión diferencial y con fluidos con sólidos en suspensión. En la válvula de 3 vías tenemos dos subtipos. Primero la mezcladora, que realiza la mezcla de dos fluidos entrantes, y la diversora, que va a derivar en un flujo de entrada a dos de salida.
La válvula de jaula cuenta con un obturador cilíndrico que se encuentra dentro de una jaula con orificios con ciertas características. El obturador mismo tiene unos orificios que van a encajar con los de la jaula cuando se gire. Esto permite eliminar el desequilibrio de fuerzas causado por la presión diferencial. Proporciona un cierre hermético y es resistente a las vibraciones y al desgaste. Se utilizan en válvulas grandes o en situaciones de alta presión diferencial. La válvula de compuerta es un disco vertical plano que se mueve de manera perpendicular al flujo. Se utiliza en control todo o nada, es decir, abierto o cerrado sin posiciones intermedias. Presenta muy poca resistencia al flujo cuando se encuentra en apertura total. La válvula en Y presenta una baja pérdida de presión cuando es usada como válvula todo o nada y puede soportar grandes caudales cuando se es utilizada como válvula de control. La válvula de cuerpo partido es similar a la válvula de globo de simple asiento, con la diferencia de que el cuerpo de la válvula está dividido en dos partes, donde la división pasa por el asiento. El propósito de esa división es permitir la fácil sustitución del mismo asiento. Se emplea para fluidos viscosos y en la industria alimentaria. Con la válvula Saunders, el cuerpo contiene un resalte y el obturador es un diafragma que en posición de cerrado presiona contra ese resalte, lo que bloquea el paso del fluido. Se usa para fluidos negros, líquidos agresivos o con muchos sólidos en suspensión. La válvula de compresión tiene un elemento flexible que se comprime o tiene dos o más elementos flexibles que se comprimen entre ellos. Por ejemplo, se comprime una porción de goma en una tubería para detener el flujo. Es muy útil en situaciones iguales a la válvula de Sanders por sus características similares. En la válvula de obturador excéntrico tenemos dos tipos, la rotativa y la cilíndrica. Recordemos que excéntrico es por afuera del centro o descentrado. En la válvula rotativa tenemos que el obturador tiene una superficie esférica y está unido al vástago por un brazo. Y en la cilíndrica el obturador tiene una forma de sección cilíndrica y la cara que da al cierre tiene un revestimiento de goma o de teflón. La válvula de mariposa, que es una de las más conocidas, tiene un obturador que es un disco circular que gira dentro del cuerpo. Se usa para caudales grandes a baja presión. La válvula de bola, que puede ser la que ustedes más conozcan porque es la que se usa normalmente para las llaves de las casas, tiene un obturador en forma de esfera o de bola que en apertura total tendrá aproximadamente el 75% del tamaño de la tubería. Esta tiene un corte en V y logra su cierre total con una superficie de teflón. La válvula de orificio ajustable consta de una camisa con dos orificios que son regulados por el giro del obturador, el cual tapa parcial o totalmente los orificios. Y finalmente, la válvula de flujo axial tiene un obturador que es un diafragma que se cierra para cerrar el flujo anular en la tubería. Este se usa en casos en los que es necesario mantener el flujo anular, y es una válvula bastante silenciosa. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Muchachos, esta es la penúltima clase que vamos a tener. Habrá otro tema el miércoles, el próximo lunes es festivo. El miércoles es una clase pero tendremos ejercicios y el otro lunes, es decir, de hoy en 15 días, será el examen del tercer corte. Este examen, les voy avisando, será únicamente de los temas del tercer corte. No se vayan para primero o segundo corte, que esos temas no van a entrar. Y como recomendación, les voy a decir que ya que estamos cerca de terminar el semestre, les recomiendo que guarden todos los archivos en Savio, si no lo han hecho todavía. Es decir, las presentaciones de antes de cuarentena, el libro que también lo tienen en Savio, y los links de los videos que se quedarán en YouTube. Es decir, no van a necesitar el acceso en Savio, siempre van a estar en YouTube. Guárdenlos para que puedan usarlos más tarde. Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Les recuerdo el quiz en Savio y les recuerdo que estoy en Teams para cualquier duda que tengan. Nos vemos, que estén bien y hasta luego.